En Pasión por el Rayo Radio te ofrecemos toda la actualidad del Rayo Vallecano con las voces de los protagonistas. El mejor análisis de la jornada, las ruedas de prensa, las declaraciones de los jugadores, nuestra opinión. Y todo con el sello inconfundible de Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Vivimos el Rayo y lo vivimos contigo. Hoy es lunes, son las 9 de la noche. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es En Clave de Franja. Arrancamos. Lunes noche empieza el show. En Clave de Franja te espera ya. Noticias frescas te traerá. En Pasión por el Rayo Radio. Franja roja en el corazón. Saludos y muy buenas noches. Bienvenidos a Pasión por el Rayo Radio. Bienvenidos a En Clave de Franja, el número 14 de la temporada 9. Los saludos de Miguel Ángel Tejeda. Es un placer estar con vosotros un lunes más en este 22 de diciembre del 2025, el día del sorteo de Navidad. Espero que hayáis tenido mucha suerte. Seguro que si estáis aquí conmigo, millones, lo que se dice millones, no han caído muchos, ¿no? Bueno, pues la suerte es que estéis ahí al otro lado. Gracias. En un lunes en el que cerramos ya el capítulo del 2025 porque se acabó el fútbol para el Rayo, se acabó con una goleada, con la derrota del partido ante el Elche, 4-0, nada más y nada menos, pero también con la clasificación del equipo para los octavos de final de la Conference. Menudo subidón el jueves. Bueno, pues entre una cosa y otra, más lo que ha hecho el juvenil, más lo que ha sufrido también el filial y la columna de opinión y el análisis de Nacho Herrero y los resultados de toda la jornada, con eso vamos a componer este programa 338 ya, que hace ese número bonito de En Clave de Franja aquí en Pasión por el Rayo Radio. Desde el corazón de Vallecas, muy cerquita del estadio de Vallecas, desde aquí, Pasión por el Rayo Radio, En Clave de Franja, en directo, un lunes más. Empezamos. Y lo hacemos contando que el Rayo se clasificó para los octavos de final de la Conference tras derrotar al Drita de Kosovo con un contundente 3-0 con goles de Leyen, de Gumbau y del Pacha Espino. Vaya fiesta en el estadio de Vallecas el pasado jueves. El equipo vallecano evita disputar los 16avos de final y no volverá a jugar en Europa hasta el próximo 12 de marzo, que será el partido de ida, el 19 en Vallecas, la vuelta. Su rival saldrá de entre estos cuatro posibles rivales: KuPS Kuopio de Finlandia, Samsunspor de Turquía y dos rivales con los que ya hemos jugado en la fase de liguilla, el Skendija de Macedonia del Norte y el Lech Poznan, el Lech Poznan de Polonia.
y como decía, el Rayo se aseguró con su quinto puesto jugar el partido de vuelta en el estadio de Vallecas, esa ventaja que tiene. Y ya sabéis que la Liga no vuelve hasta el 2 de enero, que será el partido ante el Getafe, y el 6 el Rayo, que tiene que enfrentarse en la Copa del Rey al Granada en los 16avos de final de la Copa, que se han disputado esta semana también, a excepción de ese partido, como digo, entre el Granada y el Rayo. En Liga, el Rayo visitó al Elche, se llevó un duro correctivo, el Elche 4, Rayo 0, la verdad es que es un resultado inesperado para un equipo que en Liga cierra el año 3 puntos por encima del descenso, ojito. Y en clave de otros equipos, el filial cayó goleado en casa ante el Rayo Majadahonda, mientras que el juvenil logró una gran victoria en Getafe. Y luego contamos cómo queda la clasificación porque está preciosa. No digo más. Pues 7 minutos por encima de las 9, nos ponemos en modo sport, nos ponemos en modo fútbol y empezamos a hablar de lo que pasó este jueves, de lo que pasó en ese partido de la Conference. Empezamos en clave de franja. Gracias por estar ahí. Es jugadora del Rayo Vallecano y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Puedes esperar a que te lo cuenten o puedes verlo por ti mismo. Pasión por el Rayo Radio. Puedes escuchar lo que te digan o puedes opinar tú mismo. Pasión por el Rayo Radio. En Pasión por el Rayo Radio te contamos la actualidad del Rayo Vallecano. Compruébalo tú mismo. Pasión por el Rayo Radio. Toda la actualidad del Rayo en Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Por el Rayo Radio. Y esta es la sintonía de la Conference, que la vamos a dejar de escuchar hasta el mes de marzo, porque hasta entonces el Rayo no volverá a jugar competiciones europeas. El conjunto de Vallecas, que consiguió meterse directamente en la ronda de octavos de final tras acabar quinto en la fase regular. ¡Qué gran resultado! El Rayo consiguió derrotar 3-0 al Drita de Kosovo con goles de Leyen en la primera mitad, menudo golazo, y de Gumbau tras una cesión al portero dentro del área de los visitantes, un error infantil, cerrando además con un gran gol del Pacha Espino tras trazar una diagonal de izquierda a derecha para hacer el 3-0 de remate cruzado. Y como toda la competición, lo hicimos con el partido ante el Nemat Grodno y lo hemos hecho con cada uno de los partidos que se han disputado tanto en el estadio de Vallecas como fuera. En cada uno de los desplazamientos hemos vivido todos los partidos del Rayo en esta Conference y vamos a seguir haciéndolo. Camino de Leipzig, camino de la gran final, ya veremos hasta dónde llegamos, si puede ser hasta Alemania, pues estupendo, y si nos quedamos en el camino, pues ya veremos, pero el primer paso conseguido y con nota además. Bueno, pues lo dicho, que vivíamos cada uno de los partidos y aquí vamos a recordar cómo vivimos ese 3-0, cómo narramos, cómo cantamos los goles del Rayo en el partido ante el Drita. Así sonaba la radio en directo desde el estadio de Vallecas. Gumbau que vuelve a dejar a Fran Pérez y con Leyen, ahora sí Leyen golpeando. ¡Golazo de Leyen! ¡Gol, gol, 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 gol,
amagado con golpear en la jugada anterior con la izquierda. Dije que se contuvo, pero cuando le cayó a la derecha, misil a la escuadra para conseguir el primero del Rayo, para poner en ventaja al equipo de Vallecas y clasificarle ahora sí con este gol para los octavos de final. El equipo de Vallecas que consigue el primer objetivo, que es celebrar un gol. Marcó Florian Leyen, minuto 33 de juego de la primera parte en el estadio de Vallecas. Rayo Vallecano 1, golazo de Leyen, Drita 0. Está Valio por detrás, Gumbau. Escasamente unos metros por delante de la línea de gol. Estaban todos bajo palos diciendo aquí no va a entrar el balón. La tocó Leyen para que Gumbau buscase el lado del portero. Consiguió el tanto el Rayo Vallecano. Minuto 22 de juego de la segunda parte. El Rayo que quiere sentenciar la eliminatoria, el partido y meterse en octavos. Marcó Gerard Gumbau. Rayo Vallecano 2, Drita 0. El que juega es de nuevo Florian Leyen, buscando por el centro, a apoyarse en Camello. Atención ahora al Pacha, Pacha que rompe, el Pacha que continúa, va a pisar área, el remate, gol, 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 gol. Golazo del Pacha Espino. Tenemos 9. ¡Golazo! ¡Cómo se escapó absolutamente de todos! ¡Cómo encontró el hueco por el centro! Abrió la defensa con un bisturí. Encontró el hueco para penetrar, para golpear con pierna derecha, lejos del alcance del portero. Consiguió el tercero. Decía yo que entraba un jugador de ataque, que llegaba otro jugador ofensivo del Rayo, y lo hizo. Menudo golazo de nuevo del Pacha. Enhorabuena, machote, porque el Rayo mete el tercero. Rayo Vallecano 3, marcó el Pacha Espino. Drita 0. Bueno, pues espectacular los momentos, espectacular el gol de Leyen, después el error muy grave y muy de bulto del Drita con esa cesión, ese error del defensa que le daba el balón al portero y el portero lo atrapaba, y era una cesión pues peligrosísima, muy cerca de la línea de gol, que muchas veces pues complica mucho el remate, pero Gumbau lo hizo muy bien buscando el lado del portero y consiguió el 2-0, y después esa jugada del Pacha que, bueno, pues como decía Nacho en la retransmisión, tenemos delantero, ¿no? Porque consiguió el gol en el partido anterior en Jagiellonia, en el partido ante el Jagiellonia en Białystok, ese golazo desde la parte izquierda que sorprendió absolutamente a todos, y el jueves, bueno, pues también lo hizo muy bien, se cruzó de izquierda a derecha, buscó por el centro, el remate cruzado, y para hacer el tercero de la noche y meter al Rayo ya definitivamente en esos octavos de final, como decimos, con la alegría de todo ese estadio de Vallecas, en el que hubo apenas 9.200 espectadores. Una lástima que la política de precios y la forma en la que el Rayo y su presidente están llevando esta competición pues no nos permitiera disfrutar de un estadio de Vallecas con 14.000 y pico espectadores en las gradas, pero es lo que hay, y 9.000, como digo, 9.000 y algo en ese partido ante el Drita que metía al Rayo en los octavos de final. Y después del partido, y después de los goles, y después de celebrarlo, hablábamos con los protagonistas. El primero al que vamos a escuchar, el que consiguió ese misil a la escuadra, Florian Leyen. Esto nos decía.
Llegaba ese minuto 33 de partido, te llegaba el balón, yo creo que tenías en mente el gol que había metido el Pacha Espino, has dicho, el mejor gol de la Conference de la fase de Liga no va a ser el tuyo, va a ser el mío. No, encima en la jugada ya que estaba un poco a la izquierda, estaba llamando a Fran porque es verdad que ellos estaban un poco hundidos y digo, si me la deja ahí, si hago un buen control tengo la oportunidad de pegar, ¿no? Y al final, bueno, creo que Fran me ha escuchado porque le he gritado bastante fuerte y luego, bueno, pues le pegó bien y he entrado. No, sí, también de tener un poquito, estar más alto, de tener el control, de no quitarse el balón rápido, ¿no? De aguantar un poco que uno sale para atraer y luego jugar ahí fuera y buscar no saltar línea con el tercer hombre, ¿no? Y nada, creo que lo hicimos bien y hemos tenido un pequeño momento de estar un poquito más atrás, de un córner y tal, pero creo que lo hemos manejado bien y nada, contento del partido de hoy. Te preguntaba en la previa, Flo, por las porterías a cero, si la firmabas y con la clasificación, lo has conseguido y eso también da señal del hecho de haber estado 4 partidos seguidos encajando gol, de lo complicado que ha sido toda la fase de liguilla para vosotros. No, sí, hemos visto que esta competición es muy difícil, hay muchos equipos que tienen muy buen nivel, que están acostumbrados a jugar en Europa y bueno, en Polonia también hicimos un muy buen partido y al final la primera parte antes del descanso nos metió un gol así de balón parado, que eso también es difícil de defender, pero el equipo ha sido interpretar muy bien el partido hoy, igual creo que hicimos un partido muy completo a nivel defensivo y a nivel ofensivo. No, ahora tenemos que recuperar lo mejor posible porque tenemos poco tiempo y antes de irnos de vacaciones sacar algo positivo de él. Sí. ¿Habéis mirado en el vestuario, en el móvil, algo de los posibles rivales que os ha tocado? No. ¿Alguna preferencia? No, la verdad que no estamos ahí hablando de los goles, del partido, pero de los rivales no momento nada. Hablando de los goles, del partido, de los golazos, del partido, de la victoria, de la clasificación, de la alegría de todo el Estadio de Vallecas y de todos los aficionados del Rayo que ven como su equipo en la Conference lo está abordando. Ha terminado quinto en esa fase regular, con partidos mejores, con partidos peores, con momentos de sufrimiento. Ahora recordamos el encuentro ante el Häcken, que lo pasamos muy mal, aquí en casa con el Lech Poznan en la primera parte, que nos dieron un buen meneo, y también pues ese sufrimiento en Bratislava con 2.000 vallecanos que se pegaron el viaje hasta Bratislava para ver a su equipo ser mejor que el Slovan y ver cómo en apenas un ratito los locales pues le daban la vuelta al marcador y nos dejaban sin la victoria, ¿no? Y después pues las alegrías, la remontada con el Lech Poznan, la victoria con el Jagiellonia y lo del otro día, lo del jueves pasado ante el Drita en casa para ya certificar esa clasificación para octavos, con el golazo de Leyen y con el buen gol de este otro hombre, de Gumbau. Le escuchamos. Cuando tiene que entrar, entra. Yo siempre me exijo meter más goles, siempre me exigen que tengo que chutar más y creo que estoy en esa mentalidad, ¿no? de intentar ayudar al equipo también con asistencias, pero sobre todo también con mi especialidad, que puede ser el tiro, el balón parado y ahora están entrando y ojalá entren muchos más. Gerard, el equipo ha hecho una gran fase de liguilla en la Conference, 3 de 3 en casa, fuera 2, un empate, una victoria, una derrota. Yo creo que con nota el equipo en este tramo de la temporada, ¿no? Sí, al final el pase a octavos te da esa ventaja, ¿no? de saltarte una eliminatoria. Es gracias a, como has dicho tú, el trabajo que hemos hecho durante esta fase de grupos, que no ha sido nada fácil. Los rivales en Europa no los tienes tan controlados a nivel táctico y a nivel físico, y los partidos son diferentes y creo que nos hemos adaptado bien. Por suerte hemos podido ganar los 3 partidos de casa que nos han dado este pase a octavos y estamos muy contentos. Uno mira la clasificación, ve equipos como el Crystal Palace muy por debajo, como la Fiorentina también muy por abajo, como el AZ Alkmaar, equipos de ligas muy potentes, y el Rayo ahí quinto clasificado, lo cual da la dimensión de lo bien que lo ha hecho el equipo. Sí, más como dices tú, ¿no? Equipos que en otras ligas muy potentes no han podido clasificarse, te dice de la igualdad de esta competición, de que no te puedes relajar y que todos los equipos que están aquí es por méritos propios y que todo el mundo pelea para entrar entre los 8 primeros y nosotros lo hemos conseguido y hay que valorarlo. ¿Habéis hablado algo de los cruces en el vestuario, de algún equipo, el Samsunspor quizá? ¿Algo que habéis visto? No hemos hablado porque creo, no sabía, bueno, yo acabo de mirar la clasificación y no sabíamos bien quién nos puede tocar, pero bueno, ya no sé cuándo es el sorteo o cuándo se sortea para saber quién es. Estaremos pendientes del rival que nos pueda tocar. Gracias, enhorabuena. Gracias a vosotros. Bueno, pues estaba contento Gumbau, tanto que comentaba el Maradona.
uruguayo, refiriéndose al siguiente protagonista, al Pacha Espino, y el Pacha decía, bueno, un poquito lejos, ¿no? Le vamos a escuchar. Este es el Pacha Espino, muy contento, por supuesto, segundo partido consecutivo en la Conference que marcaba, goles de factura completamente distinta, pero goles importantes y goles que le refuerzan a él en esa nueva posición avanzada, en esa posición de extremo, y haciendo pues lo que hace un delantero, que es buscar el hueco, encontrar el hueco, aprovechar los desmarques y la apertura de la defensa de sus compañeros para conseguir goles como el que hizo el Pacha. Le escuchamos. Sí, la verdad que estoy con esa suerte, están entrando. El otro día parece que fue puesta con la mano, la de hoy creo que es una buena definición, un poquito de suerte y ojalá que siga así. Te pregunté en Polonia, Pacha, porque nos sorprendías con ese papel como extremo y yo creo casi que estás presentando la candidatura ya a 9. Yo creo que tienes que jugar de 9 titular. Yo juego donde sea, siempre digo lo mismo. Mientras que sea jugar al fútbol, competir y lo que el equipo necesite, juego donde sea central, de lateral, de extremo, lo que sea, lo que me precisen y ahí voy a estar. Sí, creo que la verdad que hace mucho que no jugaba, pero creo que estoy un poquito viejo y más o menos entiendo el fútbol, entonces trato de mirar mucho y tratar de hacer los movimientos que me pide el técnico, que también que el míster hace todo mucho más fácil. Pacha, cuéntanos un poco cómo ha sido el gol, cómo lo has visto. Un pase de Óscar ahí, entre líneas, y cuando controlo, Andrei me tira un desmarque y ahí queda el espacio libre y arranco nomás para adelante, y cuando me la acomodo un poco para patear, la cruz. Para un equipo que casi no tiene experiencia europea, hacer una fase de liga como la que habéis hecho con solo una derrota y cómo se produjo en Bratislava esa derrota, supongo que estaréis muy orgullosos en el vestuario de cómo habéis jugado esta conferencia. Sí, creo que sí, obviamente que tuvimos momentos de turbulencia porque la competición era nueva, creo que aprendimos mucho en los partidos que nos fue mal, el Haken por ejemplo, le ponen el primer tiempo, creo que aprendes un poco sobre la marcha. Y creo que estos últimos partidos hemos terminado compitiendo de una manera espectacular y ojalá que nos dé para llegar muy lejos. Alegría, hoy en día alegría, pero es verdad que en Liga nos está costando un poco y hay que tratar de sumar. Hemos tenido esta fase de Conference con desplazamientos muy variados, a Suecia, también a Bratislava en Eslovaquia, al final a Polonia, que está un poquito más lejos. El rayismo se ha movido casi 3.000 personas. ¿Te imaginas lo que puede ser una eliminatoria de octavos en un país fuera? No, lo de la gente siempre lo digo, es increíble. O sea, con todas las dificultades que tienen para viajar, para hacer todo, creo que nosotros lo mínimo que podemos hacer es entrar a la cancha y dejar todo y demostrarle que jugamos para el club y que ellos se sientan un poco orgullosos de nosotros. Sí, creo que, como decís, no habituales, creo que tratamos de dar todo todos. Si nos ves en los entrenamientos es increíble, todos cómo compiten, cómo entrenan, y por eso hace que el equipo esté así, que no haya diferencia casi cuando juega uno que cuando juega otro. Pacha, ahora que te postulas a delantero o a extremo, dejar hueco atrás para que gente como Joshua también tenga oportunidad en el lateral, ¿no? Bueno, la verdad que Joshua jugó hoy, jugó un partidazo, es un chaval, como dicen acá, tiene mucho para aprender y creo que tiene unas capacidades tremendas, tanto físicas como técnicas, y ojalá tenga lateral para rato, con Pep y él, lateral para rato. Yo ya estoy un poquito más viejo. Yo ya estoy un poco más viejo, pero vaya vejez que está teniendo el Pacha Espino en esa nueva posición, avanzado por delante del lateral zurdo en ese extremo, y además pues un jugador que aparentemente, y por el físico, y lo dice el propio Íñigo, pues no tiene esa pinta de extremo, de jugador habilidoso, de veloz, pero lo está haciendo muy bien y hay que reconocerle ese mérito que tiene un futbolista que a estas alturas, cuando la mayoría de jugadores normalmente lo que van haciendo es retrasar las posiciones conforme van pasando los años, él viene desde atrás, desde el lateral, para jugar de extremo y hacerlo bien, y estar ahí y no desentonar, y encima conseguir goles importantes como el que decimos frente al Jagiellonia y ante el Drita, ya para cerrar definitivamente esa victoria por 3-0 ante el conjunto de Kosovo. Y después de escuchar a los protagonistas, a los del terreno de juego, vamos con los que estuvisteis o los que estuvieron en la grada del estadio de Vallecas con esa vida pirata después del Rayo 3-0. Así sonaba.
quien no le guste esto, pues ya sabe lo que tiene que hacer, que se tape los oídos. El espectáculo de la vida pirata en ese estadio de Vallecas después de la clasificación del Rayo para los octavos de final y con los resultados de la última jornada de la fase de liguilla se han clasificado para esos octavos directamente el Estrasburgo, que consiguió 16 puntos, el Raków de Polonia con 14, el AEK de Atenas, el Esparta de Praga, el Rayo, el Shakhtar y el Mainz, que tienen 13, y el AEK Larnaca con 12. Esos son los equipos que pasan directamente a los octavos de final y que tendrán que esperar rival. El Rayo se va a cruzar en octavos, con uno de estos rivales. El KuPS Kuopio de Finlandia, que acabó el 21º. El Skendija, ¿os suena? Ya hemos jugado contra ellos, acabó 22º. El Lech Poznan de Polonia, que acabó 11º, también hemos jugado contra ellos. O el Samsunspor de Turquía. Esos pueden ser cualquiera de esos, el que termine pasando a los octavos después de primero un sorteo y luego una eliminatoria en la ronda de 16avos. Uno de ellos va a ser el rival del Rayo en esos octavos. La eliminatoria, como decía antes, el 12 de marzo el partido de ida, el 19 de marzo el de vuelta ya en el estadio de Vallecas. Pero además ya conocemos cuál sería, en caso de que el Rayo pasase a los cuartos de final, cuál podría ser uno de los rivales del Rayo para esa ronda de cuartos, que estaría entre estos 6 equipos. De aquí va a salir el posible rival del Rayo, si se clasifica para cuartos, entre Noa, Drita, Cluj, AZ Alkmaar, AEK de Atenas o Esparta de Praga. Tal y como están conformados el cuadro de esta competición, el Rayo no se cruzaría hasta semifinales con Crystal Palace, con Fiorentina, con Estrasburgo o con Mainz. Bien, ¿no? Bueno, pues lo más importante es esperar a ver qué pasa en la ronda de 16avos, ver quién es ese rival con el que se tiene que cruzar el Rayo, hacerlo bien, pasar de ronda y después ya veremos. Pero, lo dicho, KuPS Kuopio de Finlandia, Skendija de Macedonia del Norte, Lech Poznan de Polonia o Samsunspor de Turquía, los rivales para la ronda de octavos. Y si conseguimos avanzar, Noa, Drita, Cluj, AZ Alkmaar, AEK de Atenas o Esparta de Praga, el rival para cuartos de final. Y nos quitamos de en medio Crystal Palace, Fiorentina, Estrasburgo o Mainz, que ya llegarían para las semifinales. Casi nada. Bueno, pues cerramos aquí el capítulo de la Conference y nos metemos en harina con la Liga, que eso es harina de otro costal. Vamos con ello. Porque en la Liga las cosas no marchan tan bien como en Europa, ni mucho menos. Y en el último partido del año, el Rayo se estrelló estrepitosamente en el Martínez Valero de Elche. Los alicantinos adelantaron pronto en el marcador en una jugada aislada en los primeros 10 minutos, cerrando la goleada en un segundo tiempo para olvidar de los vallecanos, que aunque lo intentaron, tuvieron posesión, tuvieron control de juego, no tuvieron acierto y terminaron pagando su falta de pegada. Al final, 4-0 para el Elche y de momento con 3 de ventaja sobre el descenso, que es el objetivo de la temporada sin lugar a dudas. Muchas cosas que mejorar, muchos errores que corregir en defensa. El portero también se equivocó, Augusto Batalla, aunque también tuvo su momento de acierto. No acertamos arriba, no marcamos goles en la Champions no. En la Conference sí los estamos consiguiendo, en la Liga nos está costando muchísimo. Los de la Champions ya los dejamos para otro año. Y como siempre, después del partido, después de esa victoria del Elche, después de esa derrota del Rayo por 4-0, pues escuchábamos a los protagonistas del partido. Empezamos primero por el entrenador local, por Eder Sarabia, que evidentemente estaba más que contento con el marcador, con el resultado, con el trabajo de su equipo, con esa forma de afrontar el encuentro y de entender cómo se tenía que jugar contra el Rayo. Se les puso muy bien el partido con el gol tempranero y ya las cosas para ellos pues
fueron mucho más cómodas porque encontraron la manera de hacer daño a un Rayo que tenía posesión pero que no tenía profundidad y sobre todo no tenía pegada. Este es Eder Sarabia, entrenador del Elche. A ver, es un partido en el que el Rayo creo que ha querido o ha tenido que hacer cosas diferentes a lo que suele hacer. No suele ser un equipo, sí suele ser un equipo agresivo, pero es verdad que normalmente no es un equipo que va tan al hombre, y bueno, entiendo que por nuestra idea y por nuestros recursos, sobre todo en la salida, Íñigo entendía que si no iba tan agresivo pues podía tener problemas. De ahí de hecho viene el primer gol. Y de ahí también viene seguramente pues un poco lo que ha pasado en la segunda parte. Una vez que te pones por delante, pues ellos todavía, si cabe, arriesgan más, y nosotros creo que hemos entendido muy bien lo que teníamos que hacer. Teníamos a dos delanteros para que fueran un poco con los que jugar, y a partir de ahí poder correr. Hemos entendido muy bien después de recuperación jugar hacia adelante. Entonces bueno, no ha podido ser un partido de control. Casi todo venía después de segunda jugada o después de recuperación, y bueno, y sobre todo también pues un poco que hemos estado más acertados también en acciones determinantes, porque es verdad que ellos han tenido 2 o 3 que podían haber empatado igual. Pero bueno, ese acierto que igual nos ha faltado otras veces, pues lo hemos tenido hoy, y bueno, eso, sobre todo pues contento, muy contento porque el equipo sigue mostrando que tiene también diferentes recursos, que podemos ser un equipo de más control, de más pausa, de ir elaborando más, o podemos ser un equipo también de más vértigo como hemos sido hoy. Contento también por jugadores como John, jugadores como Martín, que también han tenido que entrar un poco, pues eso, tan pronto, casi sin calentar. Bueno, esto es un poco de todos, y por eso muy feliz, y sobre todo, pues como les he dicho ahora ahí dentro, ¿no? El tercer gol, la verdad que me ha emocionado porque, bueno, por lo que significaba y por cómo ha sido, ¿no? Porque creo que nos define muy bien esa solidaridad, ese pensar en el compañero, es elegir la mejor opción, y bueno, y nada, la verdad que pedía que pudiera ser la guinda este año histórico 2025. Creo que no teníamos tantas expectativas de que fuera tan espectacual. Bueno, pues sí, espectacular para ellos, y bueno, pues una imagen a cambiar y a mejorar por parte de un equipo que no estuvo bien, no estuvo tan mal como dice el resultado, por lo menos a mí no me lo pareció, pero claro, cuando te castigan una y otra vez, y cuando al final terminas perdiendo por 4-0 con un Elche, que no pierdes con el Barcelona, con el Real Madrid, con el Atlético de Madrid, con todos los respetos para el Elche, pero entendedme lo que quiero decir, pues claro, la herida es grande, y te deja una sensación después de la gran alegría del partido de Conference del jueves, agridulce, ¿no? Porque el equipo en Liga no termina de enganchar esa racha de buenos partidos y sobre todo de buenos resultados, y se queda ahí a 3 puntos por encima de la salvación, que no está mal, pero mirando más hacia atrás que hacia adelante. Íñigo, lógicamente, si Eder Sarabia estaba eufórico, pues él no podía estar muy contento. Esto es lo que decía. Es cierto que en Liga no hemos marcado, en Conference hemos sido el equipo más goleador. No encuentro explicación porque si en una competición y en la otra es justo lo contrario, pero es una evidencia que tenemos que mejorar en este aspecto. Sí, creo que nos pasó en Villarreal esta temporada, nos ocurrió el año pasado con el Español en Vallecas. Hay un componente como equipo que tenemos, que es ser muy volcánicos, muy activos, muy pasionales, y hay veces que provoca una reacción con acierto y eres capaz de ganar partidos ante equipos difíciles o de remontar, y hay otras veces que si no tienes ese acierto, y en este caso el Elche lo hace muy bien y es contundente, te penaliza como ha sido este el caso. No creo que haya afectado, o sea, no creo que eso haya sido el motivo, no creo que vaya a ser el motivo de que
consigamos el objetivo o no lo consigamos, que es permanecer en primera división. Como decía, el año pasado Vallecas Las Palmas nos hizo 4 goles, Español nos hizo 4 goles, este año también. Entonces creo que es más un aspecto que tenemos que solucionar, que cuando vamos por debajo en el marcador nos entra cierta ansiedad, y la ansiedad, como sabéis, muchas veces te lleva a cometer errores que a veces no nos han penalizado y obtenemos acierto y obtenemos premio, pero cuando no lo consigues tú y el rival, como hoy se muestra tan fuerte, con tanto nivel y tan contundente, pues el marcador es el fiel reflejo de esta equivocación. Y el marcador es un 4-0, que es el reflejo de la equivocación de un equipo que, bueno, pues no estuvo acertado arriba y concedió demasiado atrás. Ahora toca descansar, una semanita de desconexión, aunque no hay tiempo para mucho y los jugadores tendrán que estar activos porque, como digo, el día 29 vuelven a los entrenamientos y, bueno, pues ya para preparar el partido del 2 de enero, porque abrimos el año 2026 con ese Rayo Getafe el viernes 2 de enero a las 9 de la noche también en el estadio de Vallecas. Tampoco tenemos suerte con los horarios. ¿Por qué? Porque el día 6 tenemos que volver a jugar, hay que volver a ponerse en esta ocasión en modo Copa para viajar hasta Granada el 6 de enero después de habernos saltado esa eliminatoria de Copa que tuvieron que jugar todos los demás porque estaba el Rayo jugando el partido de la Conference con el Drita. Un calendario muy comprimido, un calendario muy exigente. Decía Íñigo que no tiene que ser excusa, que no tiene que ser razón para que el equipo no consiga el objetivo de la permanencia, y veremos cómo va castigando o no poco a poco esa saturación, esa carga de partidos y ese poco tiempo para recuperación entre uno y otro y para preparar el siguiente encuentro. Eso es lo que comentaba Íñigo en la sala de prensa del Martínez Valero de Elche. Ahora escuchamos a uno de los jugadores, a Álvaro García. Sí, ha sido una pena, ¿no? El partido, pues creo que la primera parte no ha estado mal del todo, creo que el equipo ha competido y en cuanto nos han metido el segundo, pues el equipo se ha venido abajo. Sí, totalmente, ¿no? Es una pena que acabar así la temporada, bueno, la media temporada, y a intentar desconectar y volver en enero con muchas ganas. Sí, ha sido súper bonito, ¿no? Todo lo que ha venido, pues nos lo hemos ganado también, ¿no? Y a intentar que el 2026 pues sea igual. Bueno, pues que el 2026 sea igual que el 2025, que terminó muy bien con el equipo clasificado para Europa, aunque, como digo, este 2025 pues termina con ese mal sabor de boca por esos 4 goles que le endosó el Elche. Después de escuchar a Álvaro, vamos con el capitán, con Óscar Valentín. Es un partido para hacer autocrítica, para reflexionar. Tenemos una semana para desconectar, para cada uno analizar un poco en qué hemos fallado, para que no vuelva a pasar y sobre todo pues estar más juntos que nunca. Sí, creo que el equipo se ha recompuesto bien del primer gol tan tempranero, pero como tú dices, en el segundo gol creo que el equipo ya se viene abajo, son cosas que tenemos que mejorar. Creo que con un 2-0 todavía el partido sigue vivo y creo que tenemos muchos aspectos que mejorar. Sí, ahora mismo las sensaciones son muy malas, te olvidas un poco de lo que hemos conseguido, pero es verdad que hay que quedarse con la parte positiva, resetear, olvidar lo de hoy e intentar pues el día 2 en casa levantar este mal sabor de boca. Hola, soy Antonio Calderón, exjugador del Rayo Vallecano. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Si el Rayo es tu pasión, esta es tu radio. Pasión por el Rayo Radio. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. En clave de franja, en Pasión por el Rayo Radio, con Miguel Ángel Tejeda y Nacho Herrero.
Pues por encima de 40 minutos, más allá de las 9 de la noche, en directo, en Enclave de Franja, Nacho Herrero. Nacho, buenas noches. Hola Miguel. ¿Qué tal estamos? Pues parecía mentira que no iba a terminar nunca el 2025, pero hemos llegado, hemos terminado, por fin. Ya se acaba, sí. Ya se acaba este 2025 con muchas experiencias, con muchas cosas que hemos vivido. La antesala de ese 2026 en el que todavía nos van a quedar muchas cosas preciosas que vivir. Pero bueno, vamos a empezar por lo que ha pasado esta semana, que está muy reciente, muy calentito. Y si te parece, hablamos de ese partido de la Conference que vivimos tú y yo codo con codo ahí en la cabina número 1 de ese estadio de Vallecas. Una pena, con solo 9.000 espectadores. Me hubiera gustado que fuesen 14.700 o 25.000 si fuese la capacidad del estadio, pero no. Bueno, al final 3-0, una gran victoria para los nuestros, ¿no? Sí, vamos, el triunfo que todo el mundo estaba esperando llegó, y eso que el Drita no lo puso nada fácil durante muchos minutos, porque es un equipo aguerrido, es un equipo que se junta muy bien las filas. Preguntábamos a los entrenadores en la previa si iba a salir un poco a especular con que el empate les valía. Bueno, directamente salieron a encerrarse, sí. y solo en algunos minutos de la segunda parte dieron algo de guerra, pero como tú dices, pues una noche que pasará para el recuerdo, porque el Rayo Vallecano pues firmó estar en octavos de final de la Conference League, algo que, vamos, hubiéramos firmado todos con los ojos cerrados y vendados al principio de la temporada, y estar como estamos ahora. Y lo que tú dices, la lástima, lo de siempre, y por culpa del de siempre, que pues solo 9.300 personas, de ellas aproximadamente unos 150 del Drita Kosovar, pues pudieron presenciar este partido, y ojalá algo cambie en la eliminatoria de octavos, porque si no, pues un acontecimiento histórico se va a quedar reservado pues para la mitad del estadio, nada más. Ya. En un partido en el que vimos un golazo de Leyen, ese misil tierra-aire, y después el regalo del conjunto del Drita para hacer esa cesión, y Gumbau, que lo hizo muy bien, y el descubrimiento de ese delantero que le decíamos en la zona mixta, ¿no? Al Pacha, que por segundo partido en Europa consecutivo pues conseguía otro gol en esa nueva demarcación en la que le ha colocado Íñigo, en ese extremo, y metiéndose hacia adentro como un buen delantero y buscando el hueco, y luego pues cruzándola con más o menos calidad en cuanto a la pegada, pero con intención para hacer el tercero también. Y le hemos escuchado decir que ya no está para ciertos trotes por el tema de la edad, pero sí, me gustaría a mí estar a su edad, igual que está él. Hay gente que se dicen que tiene una segunda juventud. Yo no sé ya por cuántas juventudes irá el Pacha. Y bueno, yo personalmente me alegro mucho por él, porque ha pasado unos meses muy malos a nivel personal, y que la suerte le esté sonriendo a nivel profesional, aunque sea en la parte de la Conference, que no sea tanto en Liga, pues bueno, pues viene muy bien. Recordemos que termina contrato en verano, y veremos a ver si hay oferta de renovación, o si, como él dice, pues tenemos laterales con Joshua y con Pep Chavarría para mucho tiempo, pero también es uno de esos pesos pesados importantes del vestuario. Le vimos en la zona mixta lo bien que se lleva con Leyen. Sí. Pues es un jugador muy importante, y bueno, pues esta segunda juventud que está teniendo nos ha servido para firmar en este mes de diciembre la clasificación, que si no hubiera sido por él, pues lo de Jagiellonia probablemente no habría sido esa victoria, y en este caso fue la sentencia, fue el 3-0, pero también aporta mucho a nivel ofensivo y defensivo. Sí, además es de esos futbolistas que tienen peso en el vestuario, que tienen pues esa experiencia, y además esa alegría, ese estar metidos en el grupo y hacer piña. Bueno, esos jugadores también que cuando se les va apagando un poco el fútbol, todavía tienen mucho valor dentro de un vestuario, dentro de un equipo, y luego ya depende de si el entrenador, de si la dirección deportiva, de si el club en sí mismo quiere tener una ficha con un futbolista que a lo mejor ya no le dé tantos minutos dentro del terreno de juego por mantener, no voy a poner el ejemplo de Óscar Trejo, que es otro nivel, pero bueno, jugadores de ese calibre, ¿no? Sí, que además al final lo descubre, yo creo que no es un descubrimiento de Íñigo, sino que él
ya te viene diciendo que hace mucho que no jugaba de extremo, es decir, es un futbolista que ya conoce esas posiciones, que es muy versátil, que incluso llega al partido contra el Elche, del que hablaremos después, y te puede jugar incluso de lateral derecho, aunque de aquella manera. Pero, bueno, pues lo que tú dices, hay cosas y cosas que el club debe valorar, también que el futbolista debe valorar. Y desde luego él siempre ha tenido y no ha sido para nada esquivo a la hora de contestar esas preguntas. Siempre ha dicho que le gustaría volver a jugar en Uruguay para terminar su carrera deportiva, pero mientras tanto pues le seguimos disfrutando aquí en Vallecas, que bueno, pues, siempre y cuando tenga estos buenos momentos, esta aportación al equipo, al igual que otras veces ha sido de sacrificio, de esfuerzo y no de goles, pues siempre será bienvenido. Bueno, ¿y qué te dicen estos nombres? KuPS Kuopio, Skendia, Lech Poznan y Samsunspor. Bueno, a priori, 2 viejos conocidos y otros 2 no conocidos. Yo, viendo ya lo que nos ha pasado en Conference, yo siempre soy más favorable a lo no conocido, y ya tengo un favorito dentro de lo no conocido, que es el KuPS Kuopio de Finlandia, que juegan en la ciudad de Tampere. Y si toca Samsunspor, que está al quinto pino a la derecha, en Turquía, en la costa del Mar Muerto, pues tampoco le vamos a hacer ascos. Ya tenemos por ahí incluso habitaciones de hotel miradas y reservadas, y el tema será la cuestión de los viajes, es decir, que Pasión por el Rayo, pues de una manera o de otra estará allí. Y es que esto pasa solo una vez cada 25 años. Y bueno, oye, si nos toca volver a recibir al Poznan en Vallecas, pues habrá que preparar el juego de toallas, porque ya sabemos cómo se las gastan los amigos. Sí, recibirles y visitarles, ojo, que hay que visitarles ya en esa eliminatoria a doble partido. Primero jugaríamos en Poznan, en este caso contra el Lech, y recibiríamos después a los polacos aquí en casa, lo mismo con el Skendia y en Macedonia del Norte. Sí. Y bueno, pues son rivales con los que ya hemos jugado, hemos visto el nivel de unos y de otros. No sé si a doble partido la cosa puede cambiar mucho. Lech Poznan parece que tiene bastante más potencial que el Skendia, por lo menos por lo que dejaron entrever uno y otro en ese partido aquí en Vallecas. Y el Samsunspor ha estado muy bien en la competición, hasta que de repente se ha ido hasta el puesto 12º, ha acabado en el puesto 12. Y el KuPS Kuopio, que bueno, pues es un equipo finlandés que dice, no me suena de nada, pero ahí están metidos y te pueden hacer muchísimo daño también. Sí, y que te ponen 3 córners y de repente te encuentras 3-0 abajo en el marcador, porque sus jugadores no son precisamente bajitos, sino que son jugadores nórdicos. Lo hemos visto cómo fue capaz de empatar contra el Crystal Palace allí en su propio estadio, en un partido en el que, bueno, habrá visto la gente el gol de Crisantus Uche 1000 veces repetido, pero seguramente no hayan visto los 2 del Kuopio, que es un equipo muy a tener en cuenta. Y es que a mí me hace cierta gracia cuando la gente dice, bueno, es que en la Conference estamos goleando y nos hemos clasificado porque son muy malos los rivales. Son muy malos los rivales, pero están en la competición europea, en la que no están muchos de los otros que resulta que sí que nos ganan. Pero ya te digo, yo cuando oigo esos nombres, lo primero, los pelos como Scorpions, que decía aquel amigo mío, y lo segundo, pues deseando ya que llegue el finales del mes de febrero para que sepamos qué equipo es el que nos puede llegar a tocar, porque recordemos que ahora va a haber un primer sorteo en el que se deciden los emparejamientos entre esos 4 rivales que tú has comentado. De esos rivales nos puede tocar una de las 2 eliminatorias. Eso es. Y esa eliminatoria la sabremos a finales del mes de febrero, cuando se produzca el segundo sorteo ya para octavos de final, y ahí ya sabremos por qué lado del cuadro vamos, si vamos por la ruta verde, creo que se llama, o por la ruta plateada. Sí. Así que, pues nada, deseando estar ahí metido ya otra vez en la competición europea, pero bueno, eso es dentro de un par de meses. Sí. Y mientras tanto vamos a saborear, a disfrutar y a paladear todo lo que ya hemos vivido en estos primeros partidos, el previo contra el Lehmann Grodno, los 6 de la fase de liguilla, y sobre todo pues a enderezar el rumbo en Liga para ir
hasta marzo, pues un poco con los deberes hechos. Hay trabajo que hacer. Ahora hablamos del partido del Elche. Por cerrar capítulo europeo, decíamos esos 4 posibles rivales en los octavos. Si pasáramos, evitaríamos en los cuartos al Crystal Palace, a la Fiorentina, al Estrasburgo y al Mainz, y uno de estos serían los rivales, lo contaba antes, el Noa, el Drita, el Cluj, el AZ Alkmaar, el AEK de Atenas o el Sparta de Praga. Aquí hay ya rivales de nombre, a todos nos suenan, el AEK de Atenas, el Sparta de Praga, el AZ Alkmaar, por supuesto, incluso el Cluj de Rumanía, el Drita ya le conocemos porque ha sido rival nuestro, el Noa, bueno, pues te suena menos, pero sobre todo es que te evitarías un cruce de cuartos con cualquiera de esos 4 mastodontes como son el Crystal, la Fiorentina, el Estrasburgo y el Mainz. Sí, a ver, estás contando en principio los 4 equipos que entran en las eliminatorias. Creo que hay que añadir también por ahí, me parece, está el Shakhtar Donetsk y alguno más, creo recordar, que serían los que entran también en octavos como nosotros, que si ganasen a uno de estos que tú has comentado estarían metidos en cuartos, pero lo que tú dices es que los otros 4 son auténticos mostrencos, el Estrasburgo, el Mainz, el Crystal Palace, vamos, yo no los quiero ver ni en pintura, al final del cuadro te van a llegar a tocar, pero bueno, pues sí, cuanto más al final sea del cuadro, mucho mejor, porque ya lo hemos visto, el Estrasburgo me parece que es el único que no ha perdido ni un solo partido, 16 puntos en la clasificación, y que vamos a decir de equipos tan potentes como el Crystal Palace o el Mainz que juegan en la Bundesliga o en la Premier League. Es que son 2 equipazos. Vamos, yo personalmente en mi vida me hubiera imaginado nunca jamás que el Rayo llegaría a jugar o podría llegar a jugar un partido de unas eliminatorias de octavos, de cuartos contra esos equipazos. Uh-huh. Bueno, pues como decimos, eso pasará primero los 16avos en febrero y nosotros volveremos a la competición europea en el mes de marzo, 12 y 19. Ya lo tenemos marcado en el calendario, en rojo, bien grande, que no se nos olvida ninguno, para vivir esos 2 partidos de octavos. Y lo que decía yo antes, ¿no? Que ya veremos qué pasa, ya veremos hasta dónde llega el equipo, pero de momento que nos quiten lo bailado y sobre todo el habernos metido ahí en los octavos. Vamos, los recuerdos que ya atesoramos, los 2000 de Bratislava, los 250, casi 300 de Bialystok, la celebración La Vida Pirata que se escuchó a través de Pasión por el Rayo Radio como si fuera la radio de los años 70, eso ya no nos lo va a quitar nadie, eso lo hemos vivido, hemos estado allí, el debut del Rayo en la Conference en Vallecas contra el Esquendia, en la primera salida, el primer partido en Göteborg, esa primera competición europea, al llegar y descubrir nuevos estadios del fútbol europeo, cómo trabaja la gente de comunicación, de prensa, eso ya no nos lo va a quitar nadie, son recuerdos imborrables. Y para la gente, la afición, pues conocer ciudades, hacer corteos, descubrir nuevas aficiones, llevarse los recuerdos de las bufandas del partido, pues es también algo que no se olvidará nunca. Bueno, y volviendo a la competición doméstica, volviendo a la Liga, vaya revolcón. El partido con el Elche no salió para nada como se esperaba, 4-0, y bueno, pues a restañar heridas, a pensar ya en el partido del Getafe, porque, bueno, errores, falta de pegada, sigue el equipo sin gol, y lo decía Íñigo, dice, en la Conference estamos marcando y estamos bien a nivel goleador, somos el equipo, si no recuerdo mal, es el segundo equipo que más goles ha marcado en la competición, y en cambio en la Liga, ¿qué está pasando? No encontramos ese gol. Bueno, yo sí tengo que dar un fundamento a estos últimos 7 partidos en los que el equipo solo ha conseguido un gol. Yo tengo muy claro que la causa, aunque él no la quiere utilizar como excusa, ha sido el calendario que ha tenido el Rayo. En diciembre me parece que el equipo ha jugado 9 partidos en 28 días, lo cual me parece una auténtica animalada que ni siquiera se lo deseo a otros grandes de plantilla como Barcelona o Real Madrid. Pero jugamos con la desventaja de que esos equipos son grandes de plantilla que tienen casi para hacer 2 once titulares, claro, y afrontar una competición doméstica y otra europea. Pero claro, es que además a todo eso el Rayo le tiene que sumar que es que los horarios que le ha propuesto la Liga es que son auténticamente demenciales. Es que el Rayo jugó el lunes contra el Betis, un partido que, si lo recuerdas, Miguel, hablábamos de aquí de una intensidad que a mí me sorprendió después del esfuerzo físico que había hecho el equipo ya en Polonia, que había llegado el viernes a las 5 de la madrugada, que apenas había tenido sábado y domingo para poder entrenar, y el lunes, vamos, le plantaron
cara a un equipazo como es el Betis, que marcha quinto clasificado, si no me corriges. Sí, presionando hasta el minuto 90, O sea, claro, pero presionando y corriendo como locos. Se estuvo a punto de ganar ese partido haciendo un esfuerzo físico tremendo. Sí. Apenas 72 horas después, porque jugamos a las 9 de la noche, vuelves a jugar otra vez otro partido de máxima intensidad europea, aunque en este caso pues el Drita te puso menos problemas, pero aún así hay que competir, contando ya con que Patecís ya no estaba, es decir, ya tienes un jugador menos, Randy Enteca tampoco le puedes meter, por lo tanto también tienes otro jugador menos, más los jugadores que se te van lesionando, que no puedes contar con ellos porque están ahí recuperándose, pues haces otro esfuerzo. Y no contento con eso, en la misma semana en la que ya has jugado lunes Betis y jueves contra el Drita, la Liga resulta que te planta un partido el domingo a las 6:30 de la tarde en Elche, para jugar allí en el Estadio Martínez Valero, habiendo horarios disponibles, por ejemplo, para el lunes. Que yo no digo que el Atleti, por ejemplo, si hubiera jugado el jueves la Copa no hubieran tenido tanto descanso y hubiera tenido que jugar el domingo. Pero bueno, puedes poner uno a las 7 y otro a las 9 y no pasa absolutamente nada. Pero jugar domingo a las 6:30 de la tarde contra el Elche, es que el equipo se vio que hizo una primera parte más o menos aceptable. No digo que se estuviera bien. Al final, el gol en los primeros minutos pues te puede pasar, un error individual, un fallo en la marca, una buena jugada de ellos, es un buen gol. Eso es, ya está, chapó, enhorabuena, pero el equipo en la primera parte dio la cara y Óscar estuvo a punto de marcar, Unai también, aquella de Álvaro que casi también está muy atento Bayú. Bueno, pues has tenido tus oportunidades, pero es que en la segunda parte el equipo del Elche mete una marcha más y es que el físico se te nota que estás hundido, porque es que has jugado en 6 días, has jugado 3 partidos que nadie, vamos, yo no le encuentro sentido a que la Liga con menos de 72 horas te haga volver a jugar un equipo que es tu representación europea de cara a afuera, es decir, que tu futura posibilidad de demandar más equipos a las competiciones europeas de los siguientes años pasa por cuidar es que a estos, lo hagan ¿no? bien, claro. Es que yo no lo entiendo, es que no entiendo esta penalización pudiendo haber jugado como por ejemplo están jugando ahora Athletic Club y Español. O sea, pudiendo haber jugado también Elche Rayo a este horario, o si no a las 7 de la tarde y tienes un día, por lo menos un día más para descansar. Yo es que no me cabe en la cabeza y lo comenta Íñigo en la rueda de prensa, si te fijas. Es el antecedente es el mismo de Villarreal y hemos trabajado en un artículo en pasionporelrayo.com que lo tenéis para poder leer. El precedente es el mismo, es que juegas lunes en aquel partido de Villarreal, lunes contra el Alavés, jueves en Juncos contra el Toledo, que bueno, pues es Copa del Rey, es un equipo de preferente, lo que tú quieras, pero hay que jugarlo. Y después el domingo, mismo horario, 6:30 de la tarde contra el Villarreal. Es que es peligrosamente similar el hecho de poner en riesgo la salud de los jugadores del Rayo. Y sobre todo lo que decías, ¿no? Que el Rayo, por el presupuesto que tiene, por el potencial que tiene, por la plantilla que lógicamente puede tener, no tiene la capacidad de un Barcelona, de un Atlético de Madrid, de un Athletic Club Bilbao. O sea, cualquier equipo de la Liga, cualquiera. Si tú miras la clasificación ahora, incluso de los que están por debajo del Rayo, cualquiera tendría mejores condiciones que el propio Rayo Vallecano para afrontar esa competición. ¿Con esto queremos decir que mejor que la deje y que no compita? No, lo que estamos diciendo y lo que tú bien apuntas es que por lo menos se le cuide y que no se le penalice con los horarios y con partidos seguidos y con cuestiones que dices, oye, cuando se pueda evitar, cuando no se puede, porque si juegas jueves y juegas domingo y vuelves a jugar jueves es imposible. O sea, ahí o te acercas a uno o te acercas al otro. Pero cuando se puede evitar, ¿por qué no lo evitas? Eso es lo que no se puede entender. Es que el único equipo de la Liga Española que jugó competición europea esta semana fue el Rayo. Sí. Y jugó el jueves a las 9 de la noche. La Copa del Rey se podía haber puesto en muy diferentes horarios y me parece que el Ourense Athletic Club, que fue el partido que jugó el equipo vizcaíno, fue a las 9 de la noche también el jueves. Bueno, pues al Athletic Club, pues quizás le puedes poner lunes a las 7 de la tarde y al Rayo le pones lunes a las 9 de la noche para eso, para que tenga por lo menos 3 días de descanso, que no olvidemos que al final tiene que hacer también un desplazamiento a Elche, que al final son 2 horas de tren o 1 hora y media de avión, más el desplazamiento, más el cansancio que ya tiene. Y es que se escapa toda lógica que la Liga
no tengan ni lo más mínimo en cuenta ninguna necesidad de ninguno de sus equipos europeos. Y hablamos del Rayo, como me imagino que le pasó en su momento a la Real Sociedad del año pasado, acuérdate con esos partidos, sí, o el Celta o el Betis. Es que al final te estás tirando piedras contra tu propio tejado, porque al final deprecias el producto de tu liga porque tu equipo europeo se planta en una segunda parte en la que pues no le da el físico y recibe una goleada. Y vete a saber, ahora ya no, porque ya se ha terminado la competición europea, pero vete a saber si eso no se traduce en que en las siguientes jornadas europeas pues no le vaya tan bien. Yo es que no me cabe en la cabeza, y al final de todo esto se ha hablado, y se habla siempre y cuando esté inmerso uno de los grandes. Resulta que el Madrid no puede jugar con menos de 72 horas, o si lo hace el Barcelona es un escándalo. Pero si le pasa al Rayo en menos de 2 meses, le ha pasado 2 veces. Sí. 2 veces. Sí, que no ha cumplido las 72 horas entre partidos. Sí. Es que es tremendo. Y es que además sucede exactamente lo mismo. Villarreal 4-0, Elche 4-0. Y el guión del partido es igual. Primera parte 1-0, intercambio de oportunidades, el Rayo no marca porque tiene esta crisis del gol. Lo que tú quieras. Somos de cara a gol, estamos negados, lo que queráis. Pero llega la segunda parte y te cae el 2-0. Y hasta luego, Lucas, el partido. Y es que es exactamente igual. Uh-huh. Bueno, por lo menos tenemos un día más para preparar el siguiente partido contra el Getafe, porque además somos los que vamos a abrir la primera jornada del 2026, porque el siguiente partido de Copa nos vuelve a tocar otra vez jugar en Granada, con lo cual juegas el 2 y vuelves a jugar el 6. Y así, en esta rueda infernal en la que es maravillosa, evidentemente, porque nos encanta, pero claro, para una plantilla como la del Rayo, seguramente las piernas lo van a notar. Está claro, y a mí además me encanta, y ojalá que el Rayo pueda clasificarse ganando al Granada el día 6, lo que significará que tendremos que jugar la eliminatoria de Copa del el 13, el 14 o el 15 de enero, lo que significará que el horario que nos han puesto de jugar contra el Mallorca el domingo 11 a las 2 de la tarde, pues muy probablemente o nos toque jugar miércoles tarde-noche o jueves tarde-noche, claro. Entonces, a mí me encanta. Cada vez que juega el Rayo, si puede jugar cuanto más partidos, mejor. Pero siempre y cuando se cumplan mínimo de descanso para los futbolistas y que puedas tener pues una igualdad de oportunidades en la competición, para que el Elche pues no venga de estar 10 días sin jugar y en la segunda parte te pueda pasar como un transatlántico. Es que el Rayo termina siendo el tercer último partido del 2025, porque creo que después se jugó el Betis Getafe y ahora se está jugando el Athletic Club Español, pero es que además es el primero de la siguiente jornada. No sé qué prisa había por colocar el Getafe Rayo a las primeras de cambio, más allá de que el Rayo pues tenga un poco más de descanso. En este caso, pues me tengo que callar, porque si lo ha sido por eso, pues bien, para su competición en la Copa. Claro, es que al final juegas el 6, que ahí no había más hueco. Al final dices, bueno, aquí no lo han hecho mal del todo, más allá de que dices el día 2 el equipo tiene que empezar a trabajar a lo mejor un día antes también que el resto de competidores que empiecen a jugar un poquito más tarde. Bueno, el caso es que el calendario es el que tenemos, sí que se debería cuidar determinadas cuestiones y entender que, como comentas, el producto hay que cuidarlo y hay que exportarlo mejor y en las mejores condiciones, y no machacarlo aquí dentro para que después, cuando salga ahí fuera, pues no consiga poner en el sitio que podría estar y llegar muy lejos y hacerlo muy bien, aunque lo están haciendo perfectamente, de todas formas. Sí, y además es un poco lo que viene a comentar el entrenador del propio Elche, aunque él lo lleva a términos deportivos. Pues es que el Rayo ha tenido que ir a las marcas y al hombre, y en la segunda parte no hemos tenido el control y los goles han llegado por transiciones. ¿Por qué? Pues porque el Rayo tuvo que ir hacia adelante, dejando sitio y espacios a las espaldas, y en cada transición que llegaba al Elche era gol o medio gol. Entonces, claro, pues es que como decía aquel, así se las ponían a Felipe II. Claro, está el equipo reventado, tiene que ir a por el empate, pues claro, te encuentras sitio a la espalda, pues a correr. Y lo que tú dices, ojalá que en el 2026, con uno de los pocos equipos que va llegando a la siguiente fase, porque me parece que ya han sido 2 los equipos eliminados de España, creo que Athletic Club y Villarreal, si no me corriges, pues ojalá
que se mire un poco por los equipos que juegan competición europea. Y bueno, aunque sea tener que jugar en lunes, pues oye, por lo menos los jugadores agradecerán un poco más de descanso. Bueno, pues como decimos, el 29, es decir, todavía este año el Rayo va a tener que trabajar porque es la fecha en la que volverán a los entrenamientos, si no me equivoco, y el 2 para empezar la competición ya, el primer partido del 2026, ese Rayo Getafe a las 9 de la noche en el Estadio de Vallecas. Eso es, y si empezábamos fuerte el mes de diciembre, pues lo empezaremos también el mes de enero. Seguramente a mucha gente le pillará fuera de Madrid por las fiestas, aún así pues esperamos que se vea un buen ambiente en ese Rayo Getafe, que será jornada 18 si no me equivoco. Sí. Y son 2 partidos seguidos que tenemos ahora en casa, Rayo me parece y Getafe y Mallorca, que son 6 puntos, que al final si los sumas cierras la primera vuelta con 24 puntos, lo cual no estaría nada mal, te coloca a la mitad de camino de la posible permanencia, que es el objetivo que, ya lo has dicho tú, una y otra vez repite constantemente Íñigo Pérez para esta temporada. Sí, creo que a estas alturas nadie tiene dudas, ¿no? Cuando has estado más cerca de los puestos de arriba, todavía sueñas con volver a hacerlo igual de bien que el año anterior en cuanto a clasificación, en cuanto a puntos y tal, pero eso no te puede desviar ni un milímetro del objetivo principal, que es la permanencia, y luego ya, cuando está conseguida, como siempre decimos, pues a soñar, a pelear, como ocurrió el año pasado, y ojalá se repita, pero de momento estamos 3 por encima del descenso, y hay que tener mucho cuidado porque cuando los equipos entran en esa dinámica y cuando los de atrás empiezan a sumar, ya sabes dónde vas. Sí, la suerte y la fortuna, entre comillas, que estamos teniendo es que hay un trenecito de equipos, lo hemos comentado ya más de una vez, que bueno, gracias a los muchos empates que se producen cada jornada, pues no te despegas y están varios con 18, varios con 19, varios con 20, pero sí que es cierto que las posiciones europeas, que el año pasado el Rayo pues estaba ahí rozando y acariciando y subiendo y teniendo a la mano, pues es que ya teniendo en cuenta que el Español está con 30 más lo que haga hoy, que son ya 12 puntos, 4 jornadas, está me parece quinto o sexto, pues casi te deja sin posibilidades de cometer ni siquiera ningún error en la segunda vuelta, y estoy convencido que este bache de resultados que estamos teniendo ahora, cuando vuelva a la Conference, afortunadamente si el Rayo va pasando eliminatorias, le va a volver a pasar. Ahora mismo es el Betis con 28, el sexto, el Español con 30, está empatando de momento en San Mamés, en la Catedral, con el Athletic a 1, y nosotros tenemos 18, es decir, estamos a 10 de Europa, estamos muy lejos, y sobre todo la dinámica y las sensaciones que desprende el equipo, ¿no? Y más pendientes de los 3 por encima del descenso, que eso hay que tener mucho cuidado. Desde luego, estos 2 partidos en casa son fundamentales, son vitales, son importantísimos. El Getafe ya sabemos cómo se las gasta, que es un equipo que no le hace falta jugar espléndidamente al fútbol para poder hacerte daño, y son expertos en sacar tesoro de visitas complicadas como la de Vallecas, y el Mallorca, pues que vamos a contar de futbolistas que parece que nos tienen tomada la medida y cada vez que nos ven nos marcan gol, y van a ser 2 partidos muy muy importantes. Ojalá pues el club haga algo para concienciar a la gente de que el día 2, que seguramente pues se pilla mucha gente fuera, no van a poder ir al partido, pues para poder que el estadio esté lo más lleno posible, para fomentar el ambiente, para que la gente viva un espectáculo, una jornada como las de antes, como la que vivimos también contra el Drita, para que bueno pues el 1-0 casi se marque desde la grada, porque también hay estadísticas demoladoras de que este año en Vallecas pues nos está costando las victorias. Mira, que tengo información de primera mano, ya sé lo que va a hacer el club en esos días que dices. A ver, ¿te lo digo? Exclusiva de Pasión por el Rayo. Nada, absolutamente nada. Es decir, lo de siempre, Nacho, ya está. Creo que hemos terminado rápido. Vamos a esperar al 2026 y a los milagros que siempre se producen en Navidad. Y los Reyes Magos también. Exactamente. Vale, venga, pues esperamos a todo eso. Bueno, primer equipo, algo más y cerramos. Nada más, que tenemos ahí la última camiseta del 2025 por entregar. Ya ha sido el último partido, por lo tanto la gente lo que puede hacer es ir a nuestras redes sociales, a nuestro Twitter X, a nuestro Insta, para votar por el MVP Red Piso, que estamos regalando la camiseta con Red Piso Palomeras. La gente de Palomeras, en la oficina de Red Piso, es la que pone la camiseta en este mes de diciembre.
Y nada, ¿quién ha sido el mejor del Elche Rayo? Qué complicado, ¿eh? Tiene que ser del Rayo, cuidado. Sí. Y bueno, pues solo por participar entráis en la posibilidad de que os toque esa camiseta, que va a ser un fenomenal que llegue el mes de marzo y ya sea en Finlandia, en Turquía, en Macedonia del Norte o en donde me faltaba, en Polonia, pues seguramente será precioso ir por las calles de la localidad vistiendo la franja roja. Con la franja, que es la negra, con la franja roja, que es la que estamos regalando cada mes, gracias a las oficinas de Red Piso. Bueno, pues cerrado el capítulo de primer equipo, vamos a hablar de los otros dos conjuntos que tuvieron competición este fin de semana, porque el femenino ya paró, y empezamos, si te parece, por lo malo y terminamos por lo espectacular. Es decir, empezamos por la goleada que recibió el filial en la visita del Rayo Majadahonda aquí a Vallecas, ese 0-4 que bueno, pues el equipo no estuvo, ¿no? No estuvo, no compareció, y eso que los primeros 30-35 minutos no fueron del todo malos, pero claro, cuando a los 15 segundos ya vas perdiendo 0-1 contra el líder, además de la categoría, todo se pone mucho más cuesta arriba. Al equipo le falta gol, lo hemos dicho ya en varios momentos de la temporada. Genera ocasiones, llega, hace fútbol, no tiene mala idea el concepto de la temporada, del proyecto, de lo que puede llegar a ser un equipo en segunda federación, pero bueno, pues se le bajan las persianas cuando está dentro del área y falla ocasiones que cualquier otro equipo no te las perdona, y cuando perdonas pues ya sabes lo que te pasa. Que llega al 0-2 antes del descanso y lo demás pues ya es una historia que ya hemos visto y he tenido que sufrir en repetidas ocasiones. Bueno, pues un equipo que se viene abajo, que el líder cada vez que pisaba área te generaba medio gol, y al final 0-4, partido para olvidar, para bueno, pues hacer también un análisis de lo que podría ser el mercado de verano para el filial, obviamente, y la gente lo podrá ver en la rueda de prensa que tenemos con Jorge Vallejo. Hacen falta refuerzos, sí, claro. Él los pide, sí. Y ojalá que lleguen para que, bueno, ahora mismo estamos en posición de promoción de descenso, lo que quiere decir que tendríamos que jugar un partido para ver si descendemos o no, a falta de que se juegue ese Tenerife B Rayo B, que se aplazó por el temporal, pero con solo un partido por delante para que termine la primera vuelta, de momento el equipo está ahí en esas zonas bajas de la tabla. Sí, se acumula el trabajo para la calculadora de Martín Presa, los fichajes del mercado, y eso que ha habido una buena entradita de millones con esto de la Conference, pero ahora hay que dar salida porque hay que mirar al mercado y ver qué posibilidades hay, tanto para el primer equipo como para este filial que necesita algún refuerzo para mantener la categoría en esta segunda ref que tanto ha costado conseguir, ¿no? Claro, si queremos competir en 3 competiciones en el primer equipo, o si queremos tener al filial en la segunda federación para que el posible salto de jugadores hacia el primer equipo pudiera producirse de alguna manera, lo que antiguamente cuentan las leyendas que eran los canteranos, que hace ya bastante que no vemos, salvo con los casos de Becerra y de Marco de las Sías, y desafortunadamente tengo la sensación de que poco a poco se va cerrando la puerta, pues hace ya mucho que no lo vemos. Bueno, pues trabajo por delante también para ese filial que está compitiendo, que no lo está haciendo mal del todo, que es una competición nueva, es una competición complicada, y el Rayo Majadahonda pues ya le puso en su lugar en esta última jornada del 2025. Y la puerta abierta ahora para disfrutar de los más jóvenes del lugar, por lo menos en nuestro programa, que es ese Juvenil División de Honor, que bueno, pues recupera el segundo puesto después de ganar al Getafe, y está ahí manteniendo el pulso, todavía con algo de distancia con el Real Madrid, pero ahí están, ¿no? Lo decíamos, había enfrentamiento directo en esta jornada entre Real Madrid y Atlético de Madrid, un resultado favorable para el Rayo Vallecano es que el Atlético de Madrid no ganara, y efectivamente no se produjo así el resultado. El Rayo al mismo tiempo hizo sus deberes remontando un 2-1 contra el Getafe al tiempo del descanso para ponerse 2-3 y ganar los 3 puntos en casa del Getafe. Y lo cierto es que, como dices tú, a falta de una jornada para terminar la primera vuelta, ya con el billete de la clasificación para la Copa del Rey de Juveniles conseguido desde la semana pasada, que se goleó 6-1 al Tribal,
pues ahora mismo el Rayo es segundo en la clasificación, lo cual en el sorteo de la Copa del Rey, en los posibles rivales, te indicaría que te podría tocar un tercero o un cuarto de otros grupos, es decir, de uno de los otros 7 grupos que forman la División de Honor, y lo mejor de todo es que disputarías esa eliminatoria en casa, lo cual es muy importante. Para ello el Rayo tiene que hacer los deberes. Esto ya será el primer fin de semana del mes de enero, ese fin de semana en el que el Rayo juega contra el Getafe en casa, pues también lo hará el División de Honor. Y si no me falla la memoria, juega el domingo, creo que es a las 12 de la mañana contra el Rayo Ciudad de Alcobendas. Ciudad de Alcobendas, sí. Eso es, en el que será el partido que determine pues si el equipo termina en segundo lugar, con ventaja de campo para la Copa, o en tercero, si no puede conseguir la victoria y el resto de rivales sí. En cualquier caso, bueno, quitarse el sombrero con la temporada que está haciendo el Juvenil División de Honor, que remontó, como digo, al Getafe para un 2-3, sin una de sus piezas fundamentales, que estaba de baja por lesión, como es Ayman, pero bueno, con un Unai, con un Mauro, que están, bueno, pues en un momento dulce, siguen marcando goles, siguen optando al pichichi de la categoría, y bueno, pues poco que decir más de lo que venimos diciendo en las últimas semanas. La gente, si lo quiere, puede volver a ver el partido del juvenil a través del canal de YouTube del Getafe, y no se van a arrepentir, porque es un equipo que va y no deja de ir, sigue confiando en las posibilidades, sigue confiando en la idea de juego de su entrenador, y la verdad es que nos está haciendo muchísimo disfrutar este año. Pues nos alegramos mucho, por supuesto, de ver al juvenil ahí metido en la pelea con los transatlánticos como el Real Madrid y el Atlético de Madrid, incluso por delante del Atlético de Madrid. Es una gran noticia para cerrar este 2025, Nacho. No sé si hay algo más por mi parte, desearte unas buenas fiestas, unas felices fiestas con los tuyos, y seguimos con la información en la web y en todas partes, y después ya empezamos el 2026 con la misma fuerza con la que cerramos este 2025. Eso es que aquí no cerramos, no echamos el cierre, vamos a darnos un pequeño caprichito, eso sí, el día 24 y el 25, que nos perdonen, pero la actualidad del equipo sigue abierto, pasionporelrayo.com, 24/7, 365 días al año, y es que no termina el 2025 cuando estaremos ahí en ese entrenamiento del 29 de diciembre, que vuelve el equipo para contar todas las novedades, la rueda de prensa, me imagino también que será, pues si no en los últimos días de diciembre, en los primeros de enero, y bueno, vendrá mucho, vendrá la Copa, vendrá también la Junta de Accionistas, que la tenemos por ahí en el horizonte para el 19 de enero, para informar también en la web. Pues nada, felices fiestas a todos, esperemos que 2026 nos traiga tantos buenos recuerdos y tantos éxitos como nos ha dejado el 2025, y para mí, humildemente, pues será una nueva temporada junto a ti, junto a Miguel Ángel, en Pasión por el Rayo, lo cual siempre es un motivo de celebración. Un placer, gracias, cuídate mucho. Un abrazo para todos. Pasión por el Rayo Radio, pasión por el Rayo Radio, toda la actualidad del Rayo Vallecano en Pasión por el Rayo Radio. Columna de opinión en Enclave de Franja. El año 2025 finaliza con excelentes noticias para el primer equipo y el juvenil, con alguna duda para el filial y con otra decepción de las grandes para el femenino. Empiezo por el final. La salida del cuerpo técnico, que por coherencia vallecana nunca debería haber estado al frente del equipo, no ha servido para enderezar el rumbo deportivo. El equipo es penúltimo y deberá mejorar mucho si no quiere descender a tercera red. Poco más puedo decir en este sentido. Bien que ya no esté quien no debería haber estado nunca, mal que las cosas sigan igual de mal que hasta ahora. Si seguimos por el filial, puedo decir que es una pasada ver a los chavales competir en una categoría tan complicada como la segunda red. Los vallecanos, con altibajos, con problemas en unos partidos y con más alegría en otros, siguen peleando por salvar la categoría, y eso es una gran noticia. Uno de los grandes alegrones de la temporada es volver a ver al juvenil tuteando al Real Madrid y al Atlético de Madrid en lo alto de la tabla. Acabar el 2025 segundos
detrás del todopoderoso Madrid y por delante del todopoderoso Atlético, es para felicitarse y mucho. Y cierro con el primer equipo. Ver al Rayo en octavos de final de la Conference es algo histórico. Algo que me deja, por un lado, con una sensación de gran alegría por lo que supone y por formar parte de una historia maravillosa con la franja siendo protagonista en Europa. Pero por otro, con infinita tristeza al ver que la gestión del presidente limitó el número de aficionados disfrutando de la clasificación a poco más de 9.000 rayistas en el estadio. Podría decir que eso ayuda a que en esta casa tengamos muchos más oyentes, que también es cierto, pero no es cuestión de eso. Me hubiera encantado cantar los 3 goles del Rayo con un estadio de Vallecas lleno hasta la bandera, pero no. El presidente del Rayo, con su decisión de hacer pasar a todos por caja, lo evitó. Me encantaría poder contar que el Rayo premiase a los fieles de esta primera fase y rebajara el precio de las entradas o incluso que fueran gratis para abonados. ¡Qué locura! Para los octavos de final y ojalá que para los cuartos y las semifinales, pero permitidme que lo dude. En su afán recaudatorio, mucho me temo que la idea del dueño del club sea la de seguir haciendo caja, y eso que en esta fase de liga los ingresos han sido millonarios. Pero a él eso le da igual, quiere más y no quiere ayudarte a ti, no quiere facilitarte nada a ti, no te quiere a ti. En marzo volveremos a soñar con la Conference, ya veremos si desde Finlandia, Turquía, Polonia o Macedonia del Norte, pero hasta entonces habrá que seguir luchando para mantener la categoría en primera y el próximo 6 de enero intentar dar un paso más en la Copa del Rey. Os lo contaremos desde Granada. Entre tanto, a desconectar, a descansar y a disfrutar de las Navidades. Pronto, muy pronto, volveremos. Hola, soy Michu, exjugador del Rayo, y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. En Pasión por el Rayo Radio te contamos la actualidad del Rayo. En Pasión por el Rayo Radio te acercamos a los protagonistas del Rayo. En Pasión por el Rayo Radio buscamos tu complicidad. En Pasión por el Rayo Radio estamos a tu lado. Pasión por el Rayo Radio. Compartimos el Rayo contigo. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Vamos con los resultados y las clasificaciones de la jornada. Primera División, jornada 16, Valencia 1, Mallorca 1, Oviedo 0, Celta 0, Levante 1, Real Sociedad 1, Club Atlético Osasuna 3, Deportivo Alavés 0, Real Madrid 2, Sevilla 0, Girona 0, Atlético de Madrid 3, Villarreal 0, Barcelona 2, Elche 4, Rayo Vallecano 0, Betis 4, Getafe 0 y en juego Athletic 1, Español 2. Queda menos de media hora. La clasificación encabezada por el Barcelona 46, segundo Real Madrid 42, tercero Atlético de Madrid con 37, Villarreal con 35, el Español que tiene 30, el Betis 28 y el Español ahora sería con 33. Décimo tercero el Rayo con 18 puntos, 3 por encima del descenso y a 10 de Europa. Y la próxima jornada, la número 18, ya para el 2026, Rayo Vallecano Getafe, Celta Valencia, Osasuna Athletic, Elche Villarreal, Español Barcelona, Sevilla Levante, Real Madrid Betis, Deportivo Alavés Oviedo, Mallorca Girona y Real Sociedad Atlético de Madrid. En la segunda ref masculina alcanzamos la jornada 16 con estos marcadores: San Sebastián de los Reyes 1, Tenerife B2, Getafe B2, Orihuela 3, Moscardó 1, Quintanar del Rey 5, Conquense 2, Intercity 2, Fuenlabrada 1, Elche Ilicitano 1, Coria 1, Alcalá 1, Las Palmas Atlético 3, Ocuellamos 0, Rayo B 0, Rayo Majadahonda 4 y Real Madrid C 1, Navalcarnero 1.
líder el equipo que goleó al Rayo B, el Rayo Majadahonda con 34, seguido por el Sanse con 29, tercero el Coria con 28, el Getafe B tiene 25 empatado con el Intercity, el Rayo 13º, el Rayo B con 19 puntos, un puesto por encima del play-out de descenso y a 6 del play-off de ascenso. Y con un partido menos, el que tiene que jugar contra el Tenerife. Y la próxima jornada, ya también para 2026, porque se ha acabado todo esto, el Ilicitano Conquense, Rayo Majadahonda Intercity, Tenerife B, Getafe B, Alcalá Fuenlabrada, Navalcarnero Coria, Socuéllamos Rayo B, Quintanar del Rey, Las Palmas Atlético, Real Madrid C, San Sebastián de los Reyes y Orihuela Colonia Moscardó. Y vamos con la división de honor juvenil, la jornada 14, Las Rozas 2, Getafe 2, Sporting Hortaleza 2, Valladolid 1, Atlético de Madrid 4, Rayo Ciudad Alcobendas 0, Leganés 1, Real Madrid 5, Burgos 1, Unión Adarve 1, Unionistas 3, Diocesano 2, Rayo Vallecano 6, Tribal 1 y la Cruz Villanovense 0, Badajoz 2. Bueno, pues está claro que esos no eran los marcadores de la jornada 14, que estos sí: Badajoz 0, Sporting Hortaleza 1, Villanovense 2, Diocesano 2, Ciudad Alcobendas 1, Las Rozas 2, Adarve 3, Unionistas 1, Real Madrid 1, Atlético de Madrid 0, Valladolid 0, Leganés 0, Getafe 2, Rayo 3 y Tribal Valderas 2, Burgos 1. Ahora sí. Y la clasificación encabezada por el Real Madrid con 39, seguido por el Rayo Vallecano con 32. Tercero, el Atlético de Madrid con 30. Y la próxima jornada, la número 15, Diocesano Unión Adarve, Unionistas de Salamanca Tribal Valderas, Burgos Getafe, Rayo Vallecano Ciudad Alcobendas, Las Rozas Real Madrid, Atlético de Madrid Real Valladolid, Leganés Badajoz y Sporting Hortaleza La Cruz Villanovense. Tres minutos para alcanzar las 10:30 de la noche. Esto es Enclave de Franja, esto es Pasión por el Rayo Radio. Hola, soy Francisco Medina Luna Piti, exjugador del Rayo Vallecano, y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Puedes esperar a que te lo cuenten o puedes verlo por ti mismo. Pasión por el Rayo Radio. Puedes escuchar lo que te digan o puedes opinar tú mismo. Pasión por el Rayo Radio. En Pasión por el Rayo Radio te contamos la actualidad del Rayo Vallecano. Compruébalo tú mismo. Pasión por el Rayo Radio. Toda la actualidad del Rayo en Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Por el Rayo Radio. Desde Pasión por el Rayo Radio queremos desearos unas muy felices fiestas en compañía de los vuestros. Espero que este año que hemos vuelto a vivir junto a vosotros lo hayáis disfrutado al menos la mitad que nosotros. Cada viaje, cada crónica, cada entrevista, cada partido, cada foto o cada artículo. El 2025 llega a su fin y en Pasión por el Rayo renovamos el compromiso con todas vosotras y vosotros de cara al 2026, porque todavía nos quedan muchas cosas bonitas que vivir. Porque tenemos que contar cómo se salva el Rayo una temporada más, cómo avanza en la Conference y en la Copa, cómo el femenino logra salir del pozo, cómo el filial sigue un año más en su nueva categoría o cómo el juvenil lucha por la Copa y ojalá que dentro de poco incluso por la Liga. Pero pase lo que pase, os digo en nombre del equipo de Pasión por el Rayo que cada día del 2026 lo seguiremos viviendo con la misma intensidad con la que retransmitimos cada partido y con la misma pasión que ponemos en todos y cada uno de nuestros artículos y nuestras columnas de opinión. Os
Os esperamos de vuelta dentro de muy poco. Os deseo que seáis felices estos días, que valoréis la compañía de los que están con vosotros y que recordéis con cariño a los que ya no están y un día fueron importantes en vuestras vidas, no solo en estas fechas. Felices fiestas a todos. Volvemos dentro de muy poquito. Gracias. Pues lo dicho, que muchas gracias por estar al otro lado, por acompañarnos, por hacernos especiales, por sentir lo mismo que sentimos nosotros en cada partido, en cada retransmisión, en cada programa, cada lunes o cada martes, en esta emisora pequeñita, humilde, pero que hacemos todo lo que podemos por sonar como los grandes y por hacer el trabajo de los grandes y con los medios más pequeños, pero con un corazón enorme. Que no lo dude nadie. En nombre de Rubén Tejeda, en nombre de Nacho Herrero y en el mío propio, de Miguel Ángel Tejeda, gracias de corazón por estar ahí cada día, cada semana, cada mes y cada año ya, que son muchos. Por mi parte nada más, ha sido un placer acompañaros en este programa en el que cerramos la andadura del 2025 en cuanto a lo que es la actualidad del equipo. Seguís teniendo información en la web y en todas las plataformas y en todas las redes sociales en las que estamos, pero aquí cerramos este repaso semanal a los partidos del Rayo. Volveremos ya en 2026 y tenemos en el horizonte el partido de Copa en Granada, en Los Cármenes, el día 6 de enero. Antes el partido de Getafe, pero ahora a descansar, a desconectar, a pasarlo lo mejor posible, a ser felices y a cargar pilas. Por mi parte nada más, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, gracias por hacer que Pasión por el Rayo Radio siga adelante, siga existiendo, siga creciendo. Gracias, de verdad, gracias. Volvemos pronto, cuidaros ahí fuera, hasta la próxima, chao.